buenos días. Reciban un cordial saludo del estudiante del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi. Mi nombre es Santiago Hualpa y sigo la carrera en mantenimiento y reparación de motores a diésel y gasolina. Mi compañero de exposición en la parte teórica es el estudiante Oscar Yivicota y nuestro tema de exposición es el diagnóstico de fallas. Bueno, para que la ECU pueda llevar a cabo una o varias funciones necesita de información. Esta información se define en términos de computación, como entradas. Los sensores de entrada brindan a la ECU la información necesaria para realizar un determinado trabajo. La ECU capta los rangos de operación de los sensores de información de entrada para determinar la operación del sistema. Una vez que la ECU calcula la estrategia a seguir, activa y controla la función de varios subsistemas, como son los inyectores, el sistema de ignición, etc. Las señales que activan estos sistemas se les conoce como salidas, mientras que al componente activado se les conoce como actuador. Un actuador en este caso será un componente electromecánico que ocupa un voltaje eléctrico para producir una acción mecánica. Hay que recordar que al eliminar uno de estos componentes varía o altera parte del sistema de inyección de gasolina y el rendimiento del motor disminuye. Como se ve en la imagen, tenemos el diagrama del control de un sistema de inyección electrónica. Como sensores tenemos algunos sensores, el sensor de flujo de aire, el MAF, sensor de posición del cigüeñal, CKP, sensor de temperatura del motor, CTS o EST, sensor de flujo de gases de escape, sensor de oxígeno, sensor de la temperatura del aire de admisión, sensor de presión absoluta, sensor de la posición de la mariposa de aceleración, sensor de velocidad del vehículo, sensor de detonación KS. Como actuadores tenemos la bomba de combustible, el solenoide de purga del canister, que son de los gases del tanque de combustible, el solenoide de paso de aire de marcha mínima, solenoide inyector de combustible electroinyectores, solenoide de la válvula de recirculación de gases de escape, EGR y el módulo de encendido, que son las bobinas. Conoceremos un poco sobre el diagnóstico con equipos básicos. En este caso tenemos el multímetro optomotriz. El multímetro optomotriz es un elemento electrónico diseñado para ayudar a solucionar una gran variedad de problemas. Entre estos problemas se encuentran corrientes, voltaje, resistores, tensión. Por otra parte, funciona para testear diodos y transistores. Incluso con un multímetro optomotriz se puede verificar la temperatura de un motor si tuviese esa opción. Es importante destacar que si se cuenta con un multímetro digital, este tendrá como resultado un valor exacto, mientras que un analógico nos mostrará una escala de valores. Osciloscopio optomotriz. El osciloscopio optomotriz es un instrumento que permite visualizar señales eléctricas y estimar sus diferentes parámetros, frecuencia, periodo, amplitud, valores máximos y mínimos. En un osciloscopio optomotriz se puede ver gráficamente cómo las señales cambian con el tiempo, ya que cuenta con un eje vertical Y que representa el voltaje y un eje horizontal X que representa el tiempo. En el mercado se encuentran diferentes tipos de osciloscopios, pero las funciones de operación van a ser iguales en todos los modelos independientemente de las funciones adicionales que se tengan. Lo primero es interpretar que el osciloscopio optomotriz grafica la señal en función del tiempo y del voltaje. Escáner automotriz. Los escáneres solo funcionaban si se conectaban a marcas iguales, pero esto resultaba costoso para los talleres, que debían tener varios equipos para evaluar distintos vehículos.
Sin embargo, el avance de la tecnología ha permitido el desarrollo de un modelo universal, compatible con la mayoría de las marcas. Los escáneres estándar vienen con dos conectores, OBD1 y OBD2. El primero de ellos sirve para automóviles que hayan sido fabricados hasta 1995 y posean inyección de combustible electrónica. El segundo es comúnmente utilizado en autos de 1996 en adelante. Un escáner automotriz es una herramienta que se utiliza para diagnosticar las fallas electrónicas de un auto, específicamente las almacenadas en la computadora del mismo. Esta última se encarga de regular las funciones del motor a través de distintos sensores y registra todos los errores con un código. Básicamente, el funcionamiento de un escáner automotriz consiste en borrar estos defectos para reparar los mismos, pero puede ocurrir que algunas fallas no sean detectadas o corregidas, y en esos casos por lo general están asociados a la parte mecánica del vehículo. La bomba de combustible. La función de la bomba de combustible es aspirado por el tanque por una bomba eléctrica que lo suministra a bajo presión a un tubo distribuidor donde se encuentran las válvulas de inyección. La válvula provee más combustible del necesario a fin de mantener en el sistema una presión constante de todos los regímenes de funcionamiento. La bomba puede estar instalada dentro del tanque del combustible o fuera del tanque. Como se puede ver en el circuito del combustible, la ECU controla la bomba del relé en contacto, o sea, la llave en posición. Cierra el contacto aproximadamente 3 segundos y luego abre el contacto. Esto con el fin de presurizar el sistema para el posterior arranque. Cuando hacemos un diagnóstico a los diferentes componentes del sistema de inyección, puede ocurrir la falla ya sea en el elemento o puede ser también el cableado. Entonces vamos a proceder a hacer el diagnóstico. Para proceder al diagnóstico tenemos que optar por un multímetro automotriz y si es que hay la necesidad también de una punta lógica. Primero tenemos que tener acceso a lo que es la bomba de combustible. Como en todos los casos, la bomba se encuentra abajo del asiento de atrás. Se remueve el tapiz y el asiento y en la cual tenemos que sacar una tapa. Primero desconectamos el conector de la bomba. Para hacer la resistencia tenemos que proceder al pin número 1 y también al pin número 4. Y los valores que nos tienen que dar es de 1 a 3 ohms. Si nos dan los valores más altos, puede ser que la bomba ya esté dañada, ya que una bomba nueva por lo general tiene que dar un valor de 2 a 2.7 ohms. Procedemos a poner en el multímetro en la escala de ohms y procedemos a poner en el pin número 1 y en el pin número 4 para ver cuánto nos marca de resistencia. Y como se puede observar, nos marca a 1.3 ohms. Y aunque esté dentro de los rangos, vemos que la resistencia está un poco baja, ya que debe estar de 1 a 3 ohms. En lo que se diría que la bomba de combustible ya está un poco usada y debemos dar un mantenimiento. A continuación se procederá a revisar cuánto llega de voltaje a la bomba de combustible. Y si es que el voltaje está bien, revisaremos lo que son los conductos para ver si es que el filtro de combustible no está tapado o tiene alguna avería. En este caso utilizaremos lo que es una punta lógica y la pondremos a corriente directa para ver si es que trabaja la bomba o no.
Y como se puede escuchar ahí, es como que se acciona la bomba cada vez que le mandamos corriente directa. Entonces ahorita procedemos a poner en la escala de voltios de voltaje en el multímetro para ver cuánto voltaje llega en el cableado, y debemos topar el 1 y el 4 para tener un rango exacto de lo que sería el voltaje que llega a la bomba. Y procedemos a arrancar para tener un voltaje exacto funcionando el vehículo. Y como se puede observar, tenemos un valor de 11 a 12, entonces el voltaje está bien. El sensor MOB es el encargado de informarle a la computadora la cantidad de aire que entra en el motor, y esta información ella la utiliza para controlar la mezcla aire-gasolina. Por eso es de vital importancia que este elemento esté funcionando correctamente y de los parámetros adecuados para no tener pérdida de potencia, humo negro o exceso de consumo de combustible. Como se puede observar en el diagrama electrónico de un sensor MOB digital, tenemos el voltaje de alimentación, la señal de retorno, la ECU que trabaja con 5 voltios y el acondicionador de línea, y eso sería también la entrada de aire. Para proceder con el diagnóstico del sensor MOB debemos colocar el cable de masa del multímetro en el borne negativo de la batería y ponemos en la escala de 20 voltios en el multímetro para proceder. Damos la posición del sensor MOB, ya que se encuentra después del filtro de aire, y el cual tiene 3 cables, el cual tiene los siguientes colores de rojo, uno verde y uno negro con una franja rosa. Y procederemos a identificar qué cable es corriente, qué cable es tierra y qué cable es señal. Procedemos a poner en contacto el vehículo. Como este sensor tiene un plástico, tenemos que proceder a sacar y procedemos a tocar cada una de las entradas con la punta roja. Entonces en la primera, en el cable no tenemos nada, en la segunda no tenemos nada, y en el tercero tenemos un valor que es de 12.36, que sería de la batería. Ahora procederemos a ver qué cable es tierra con el switch abierto, el cual cambiaríamos de escala en el multímetro y le ponemos en continuidad. Y como se puede observar, el cable verde de la mitad sería el de tierra, ya que se escucha el pitido. Después de identificar algunos cables, procedemos a poner lo que sería el plástico para conectarlo al sensor. Y ahora procedemos a abrir otra vez el switch y vamos a verificar qué voltaje nos da en el cable rojo. Y cuando prendemos el vehículo y ponemos en marcha, nos da un valor de 155 milivolts. Y cuando aceleramos, nos tiene que variar un poco el valor. Y si aceleramos mucho, el valor va a aumentar mucho más, ya que el aire ingresa con más frecuencia. El sensor de temperatura del motor STS. La función de este sensor principalmente es enviar una señal de voltaje variable en base a la temperatura que se encuentra el motor cuando el motor está frío. Envía un voltaje con ese valor de tensión a la unidad de control. Se está informando la temperatura en que se encuentra el líquido refrigerante. La temperatura ambiente del motor es de unos 20 grados centígrados. Como se ve en el circuito eléctrico del sensor STS, tienen un voltaje de referencia de 5 voltios que llega a la entrada de la ECU y el sensor como es el de temperatura.
A continuación vamos a realizar lo que sería un diagnóstico a la resistencia del sensor para ver si es que está trabajando correctamente. Primero debemos de quitar la bobina a un lado y para tener un poco más de acceso al sensor, ya que se encuentra abajo de la bobina. Nos ayudaremos con un multímetro y para hacer la prueba el motor del carro tiene que estar completamente frío para ver los valores cuando el motor esté en caliente. Por siguiente tenemos que desconectar el arnés del sensor para poder hacer las siguientes pruebas. El multímetro debemos poner en la escala de 20 kiloohms y nos ayudaremos con un caimán para poner en un borne y en el otro pondremos el cable rojo y vamos a ver cuánto nos marca y nos está marcando 2.10 kiloohms. Hay que tener en cuenta que a mayor temperatura tenga el motor, menor será la resistencia del termistor. Lo que se quiere decir es que de los 2.10 kiloohms, cuando el motor esté en caliente o tenga una temperatura más elevada, la resistencia disminuirá. Y hay que tener en cuenta que el termistor no tiene polaridad, ya que es un resistor. A continuación conectamos de nuevo todo y ponemos en marcha el motor y esperamos a que suba la temperatura hasta la mitad. Y una vez cuando ya tengamos el motor en caliente, procedemos a hacer la misma prueba y como se puede observar ahora tenemos 0.15 kiloohms, por lo cual el motor se está calentando. Lo que habíamos dicho de que cuando se sube la temperatura menor la resistencia. Sensor de la posición de la mariposa TPS. El TPS es un sensor importante que se encuentra montado en el cuerpo de la mariposa y le informa a la ECU la posición actual de la mariposa de la aceleración en sentido del cambio de giro, apertura o cierre y el rango de cambio. En el circuito eléctrico de un TPS de resistencia variable vemos la ECU, el voltaje de referencia que es de 0.5 voltios, el voltio de la señal, el potenciómetro y lo que sería la masa de 0.5 voltios. Y para iniciar con el diagnóstico, algunos osciloscopios tienen la función o la opción de tener un osciloscopio, entonces vamos a proceder a poner un multímetro. Ponemos en la opción Digital Meter y ponemos en voltaje DC. Tenemos que poner en la escala de 20 voltios y para tener las señales tenemos dos puntas, del cual tenemos el color negro que siempre se va a ir al chasis o al borne negativo de la batería. Y para hacer las pruebas tenemos que desconectar el sensor y el cual producirá un código de error a la computadora, ya que se está desconectando un circuito. Si hacemos las pruebas conectado y ponemos en el pin de los 5 voltios de referencia, y como podemos observar nos marca 5.1. No siempre tiene que marcar 5 voltios, ya que puede variar según el tipo del motor o batería que tenga el vehículo. Ahora ponemos en el pin de tierra, el cual nos marca 0.01 voltios. Cuando conectamos el cable amarillo en la señal, en el pin de la señal del TPS, como recomendación nos da que tiene que estar bajo de 0.6 voltios y como podemos observar nos da un valor de 0.5 o 0.56 voltios.
Eso quiere decir que el sensor TPS está en buenos funcionamientos. Estos datos son con el acelerador completamente cerrado. Y ahora con el acelerador completamente abierto tiene que alcanzar un 3.5 voltios, para lo cual tenemos que remover algunas piezas para hacer la siguiente prueba. Entonces a continuación se va a proceder a abrir completamente la mariposa y con el acelerador cerrado tenemos 0.6 y cuando aceleramos o abrimos totalmente el acelerador nos marca 3.8 voltios. Eso quiere decir que está cumpliendo con el mínimo y el máximo de apertura. Ahora haremos las respectivas pruebas en un osciloscopio. En el osciloscopio lo que se puede ver es una gráfica, pero esa gráfica la obtendremos según nosotros vayamos acelerando de arriba hacia abajo, y no tiene que haber ninguna imperfección al momento de acelerar. Hay que tener en cuenta que esta prueba de diagnóstico la estamos haciendo con el motor apagado. Y ahora se continuará a hacer la misma prueba pero un poco más rápida para ver si es que la señal llega correctamente. La siguiente prueba lo haremos será con osciloscopio y un scan, la cual nos ubicaremos en el flujo de datos, nos ubicaremos en el sensor TP y como se puede observar la prueba de diagnóstico es para observar que la señal sea la misma, las gráficas sean las mismas y que no esté ocurriendo ningún glitch o alguna caída de tensión. Y como se puede observar en el escáner, tanto como en el escáner como en el osciloscopio, se ven las mismas señales y entonces el sensor está en buen funcionamiento.